Amigos y amigas, un saludo muy especial y esperamos bendiciones de parte del Altísimo para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre esa experiencia y sobre ese proceso que hay que dar para formar la oficina, para formar el despacho legal de abogados. La verdad es que cuando nosotros salimos, cuando nos graduamos, a veces no tenemos todavía esa pericia, esa experiencia, sí tenemos ese conocimiento teórico, pero práctico muy poco, y tenemos un poco de temor a lanzarnos y formar esa primera oficina, pero la verdad es que la única manera a veces de hacer las cosas es tratando. Y entonces hay que lanzarse, hay que tener valor, hay que investigar, hay que leer mucho, hay que dejar la pena. Muchas veces cuando vamos a formar ese primer bufete para lanzarnos a la litis, porque no todos los abogados cuando se gradúan pueden conseguir un trabajo en la administración pública, entonces nos toca litigar. Lo primerito que debemos de hacer es de estudiar los procesos más generalizados, tanto en los tribunales como los procesos administrativos, eh, para ir abriéndonos camino en esa nueva carrera, porque la verdad es que cuando uno se gradúa en la universidad está como recién empezando la carrera de Derecho. Y entonces decíamos, hay que lanzarse, hay que practicar mucho la parte oral, porque en derecho se utiliza mucho la parte oral, hablar mucho, pero también hay que ponerle mucha atención a la redacción. Y bueno, la verdad es que aunque hemos tenido alguna práctica pública y una práctica privada, no es suficiente para lanzarnos, porque en la práctica de la universidad se llevan muy pocos casos, y entonces estamos todavía como en ciernes en ese proceso jurídico, y lo mejor es ir a los tribunales, pedir expedientes de diferentes casos, estudiar cómo están presentadas esas demandas, cómo son las notificaciones, cómo se presentan los recursos de apelación, de reposición, estudiar cada uno de los casos, tanto en los tribunales como en los trámites meramente administrativos, porque de allí es donde nosotros vamos a ir aprendiendo, y de ahí vamos a ir redactando esos escritos que nosotros necesitamos presentar, y lógicamente tenemos que perder la pena. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me gradué en algunas ocasiones, no tenía ni idea de cómo presentar algún caso, y pues yo no tuve pena, yo iba donde el juez y le preguntaba, iba donde el secretario y le preguntaba por algún caso que era similar al que yo estaba presentando, y pues de allí agarraba, porque la verdad a mí me tocó desde que me gradué abrir una oficina, bufete jurídico, y empezar a trabajar, y la verdad es que no puedo quejarme, las cosas funcionaron. Es difícil, por ejemplo, enfrentarse, vaya, para en el caso de las partes que son más orales, por ejemplo, en los procesos penales, enfrentarse por primera vez a una audiencia de declaración de imputado, una audiencia inicial, a una audiencia de rectificación de medidas, o una audiencia de proposición de medios de prueba, a un juicio oral y público, pero nosotros tenemos que hacer investigaciones previas, lo mismo que nos va a tocar hacer durante todo el tiempo que seamos abogados, porque un abogado no es que solo se presenta a los tribunales y va a ganar casos, no, un abogado tiene que estudiar esos casos, tiene que analizarlos bien, para que en el momento que le toque presentarse a los tribunales, pues los resultados puedan ser mucho mejores. ¿Y qué es lo que necesitamos? Decíamos, toda esa parte de preparación o de complementación a la preparación que nosotros ya traemos de la universidad. Además de eso, pues tenemos que buscar un localito. De hecho, tiene que ser
un local sencillito, un espacio para una oficina para que sea privada la consulta con los primeros clientes y un espacio para que las personas que van a esperar durante está atendiendo otro cliente puedan estar cómodas y pues una computadora, una impresora y lógicamente la mayoría de leyes las que se utilizan más a menudo en los casos, por ejemplo, en la parte civil, el código civil, el código de familia, el código de la niñez y la adolescencia, porque son de los casos que le sale más el código laboral, el código procesal penal, el código penal, que son los casos que le van a empezar a salir con más frecuencia y esas leyes pues lógicamente las tienen que tener. Pero hoy en día la situación es un poco menos complicada porque nosotros podemos conseguir compendios de leyes en PDF en donde aparecen las 6.000 y pico o más leyes que tenemos en nuestro país y así en los diferentes países. O sea, que nosotros nos vamos a ir preparando de una manera gradual. Recordemos que Roma no se construyó en un día, pero nosotros debemos de tener confianza en nosotros mismos y debemos de dar la mejor versión de nosotros mismos y tratar de resolver esos primeros casos son cruciales, tratar de resolverlos de la mejor manera para que los clientes queden satisfechos y esos mismos clientes pues le van a buscar más personas, lo van a ir recomendando. Contrario censo, si usted empieza desde el inicio, empieza a hacer algunas cosas a medias y los clientes le ven esa falta de profesionalismo, esa falta de responsabilidad, esa falta de ética, entonces esa gente no lo va a recomendar y por tanto le va a costar mucho más hacer clientela. Y básicamente, para empezar, un consultorio es así. Porque hay veces que nosotros pensamos que para empezar con un despacho de abogados, pues que tenemos que tener una secretaria, que tenemos que tener un local muy caro y ¿cómo se llama? Tiene que ser un localito, ¿cómo se llama? Humilde, que tenga una buena presentación, que esté limpiecito, que los documentos estén organizados para que el cliente vaya agarrando confianza. Y una de las cosas más importantes es que recordemos que nosotros por el simple hecho a veces de obtener un título universitario, no es que eso nos hace más que los demás. Y entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos que atender a las personas que nos consultan de la mejor manera. Hacer sentir a esa gente que nosotros estamos preocupados por sus casos, que nosotros estamos pendientes y que nosotros vamos a buscarle solución a esos casos. Porque a nosotros nos llegan a buscar para solucionar problemas. Recordemos que nosotros, como decían muchos de nuestros catedráticos en la Facultad de Derecho, que nosotros somos mandaderos de las personas, pero nosotros somos mandaderos, decían, pero bien pagados, y eso es la verdad. A uno va y le dan un poder, que eso es un mandato, y le dicen, bueno, qué es lo que quiere que nosotros hagamos por ellos. Y si eso está dentro de nuestras posibilidades, si está dentro del campo de la ley, nosotros debemos de buscar de que ese caso se resuelva de la mejor manera posible. Y si hay un caso en el que nosotros no podemos trabajar, es preferible decirle a nuestro cliente que nosotros no tenemos mucha pericia en ese caso y pasárselo a una otra persona que tiene más experiencia en eso si nosotros no queremos hacer las investigaciones del caso. Porque recordemos, en derecho hay miles de casos diferentes y cada caso será diferente, valga la redundancia, y nosotros tenemos que ir adaptándonos a ese sistema, tenemos que ir aprendiendo cada día. Hay casos que a uno se le presentan y se va uno a buscarlo a los tribunales y en los tribunales, que son los que ven casos todos los días, no hay un expediente al respecto. Entonces hay que buscar en otros lugares para darle una respuesta más favorable a nuestro cliente y no decirle o no estar vendiendo no hay.
nosotros tenemos que ser conscientes de que a veces tenemos limitantes, pero muchas veces las limitantes que tenemos están acá en la cabeza porque nosotros no queremos lanzarnos. Una de las cosas bonitas del derecho es esa diversidad. Nosotros podemos trabajar en casos administrativos, en casos laborales, en casos mercantiles, en casos penales, en parte de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a nosotros nos da una amplitud en el conocimiento. O sea, la carrera de Derecho es una carrera bonita, es una carrera que por lo menos yo le recomiendo a las personas que la estudien. Hay algunas personas que dicen que la carrera de Derecho es una carrera de garrote o una carrera teórica, pero la verdad es que es una carrera en la que si quiere tener buenos resultados, tiene que tiene que estudiar mucho, tiene que razonar mucho para que las cosas vayan agarrando el camino correcto cuando usted está llevando un caso. Hay una de las cosas que a veces a uno se le complica en los primeros casos que está llevando, y es más si le toca en la parte del derecho penal, y es que hay gente que le pregunta, bueno, pero ¿y usted está dispuesto a defender a alguien que ha cometido un delito? Bueno, hay que recordar algo, y es que nadie es culpable o inocente mientras no se demuestra lo contrario. Ese precepto de la presunción de inocencia debe de respetarse. Y para eso siempre, en todos los casos, hay dos partes. Hay una parte demandante y hay una parte demandada. Hay una parte acusadora, por ejemplo, en la parte penal, que es generalmente el ente del Estado, el Ministerio Público, y hay una parte que defiende esas posiciones. Entonces, eso es una carrera que si se va, como dijéramos, si se va ejecutando, si se va trabajando en una manera respetando las reglas de la ética, las reglas de la responsabilidad, de la honestidad. Es una carrera muy bonita y una carrera muy honorable y, como les decía, tiene un campo muy grande y es una carrera que por lo menos yo recomiendo a las personas que me pregunten al respecto. Y les decía, para formar ese primer despacho lo que usted tiene que hacerse es tener valor. Número dos, conseguir un local, conseguir una cuanta de instrumentos, y conseguirse las leyes en PDF si no las tiene por escrito, y empezar a trabajar y empezar a tirarle para adelante y saber que si usted ya se graduó de licenciado en Derecho es porque ya tiene un conocimiento, pero usted va a ponerlo en práctica en los tribunales. Y recuerde, cuando usted es un abogado y más un abogado privado, pues el cliente, la persona a la que usted le debe lealtad dentro del marco de la ley. Así es de que cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier pregunta, háganlo en Visión 504. Nosotros estamos siempre para servirles y para contestarles cualquier comentario que ustedes tengan al respecto. Denle like a los videos, compartan para que este canal siga creciendo. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos en la próxima.